Buenos días a todos. Feliz día a los ingenieros, a los ingenieros. La modalidad va a ser una charla tipo TEDx, mejor no tipo. Martín nos va a dar su exposición sobre cultivos de cobertura. Los teléfonos, por favor, los apagamos como ya sabemos que tenemos que hacer. Bueno, Juan Martín Daite es ingeniero agrónomo recibido en INTE de Balcarce, año 96. En el año 97 integra Bellamar Estancias y en el 2007 es el encargado de producción de Bellamar Estancias. Juan Martín es padre de 4 hijos, vive en Mar del Plata, es entrenador de rugby y sus hijos y hasta disc jockey en tiempo libre y gratis para sus amigos. Nos une una amistad de muchos años, con Juan Martín fuimos al colegio juntos, desde sexto grado. Después nos separó los laburos, me fui para el oeste, él quedó en su zona. El papá de Juan Martín trabajó con mi abuela, así que tenemos una relación de toda una vida casi. Así que, bueno, para mí es un placer presentar a un amigo con Juan Martín. Juan Martín, todo tuyo. Bueno, vamos a empezar. La charla es sobre cultivo de cobertura. Claramente en esa foto necesitamos cobertura y claramente el efecto de tener cobertura, en ese caso, beneficia al cultivo, ¿no? Pero a mí cuando me preguntaron qué título quería ponerle a la charla, sinceramente yo no tengo ganas de hacer cultivo de cobertura, no quiero hacer cultivo de cobertura, pese a que los cultivos de cobertura tienen todas estas cosas buenas. Disminuyen la pérdida de carbono, mejoran la condición física, previenen la erosión, etcétera, etcétera. Parece la aloe vera. Cada vez que lo investigo le encuentro más cosas buenas y tienen, digamos, cada vez que hago un cultivo de cobertura le encuentran que mejora esto, mejora lo otro, mejora todo lo que quiera. Pero de lo que vamos a hablar, nosotros estamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, yo pertenezco a la regional Mar del Plata, y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, nuestro problema no es la falta de cobertura, o no era la falta de cobertura, sino que nuestro problema era el exceso de cobertura. O creíamos que era el exceso de cobertura. O sea, eso es una foto del año 2006, en el cual tener trigos como los que teníamos nosotros nos generaban montones de problemas, plagas como babosas, bichobolita, etcétera, que son del exceso de cobertura y no de la falta de cobertura. Llamativamente, en los últimos años nos pasan algunas cosas que hacen que, digamos, que vayan cambiando estas cosas, estas situaciones. Por ejemplo, estamos sembrando la mitad del trigo en el país del que sembrábamos hace 20 años. Eso genera un cambio de rotación en la zona del trigo estamos sembrando menos trigo. Y de repente nos encontramos, nosotros que no queríamos hacer cultivo de cobertura porque nos sobra la cobertura, nos encontramos con este lote. Esa situación que ven ahí, claramente, no tiene cobertura. Está en siembra directa ese lote desde el año 2000, o sea, 15 años de siembra directa. No se movió nunca el suelo. Con una rotación, con gramíneas de alto rendimiento, trigos de 6.000 kilos, soja de segunda, maíces de 8.000, 9.000, 10.000 kilos. Sin embargo, en los últimos 2 años se fue el trigo, entró la cebada, hicimos girasol y eso generó esta situación. Entonces, de repente, una zona donde nosotros no queríamos hacer cobertura resultó que podía ser interesante. Diseñamos un ensayo para ver si esa misma situación, digamos, lo que van a hoy a las 3 de la tarde habla Quiroga de cultivo de cobertura. O sea, que de acá no piensen que se van a llevar la receta del cultivo de cobertura. ¿Sí? Yo les voy a contar qué nos pasó a nosotros. Nosotros no queríamos hacer cobertura, nos encontramos con la situación de que nos faltaba cobertura porque las rotaciones que empezamos a implementar no son las mejores. Pero el ensayo búsquenlo ahí, en la revista, se las muestro, Red Innovadores del mes de julio, en la página 34, está todo el ensayo explicado. Digo, para que no perdamos mucho el tiempo, ahí van a encontrar los datos y toda la explicación del ensayo y bien qué fue lo que pasó. Pero bueno, rápidamente, eso fue los tratamientos que tuvimos quemados en distintos momentos y como ven, lo que tenía barbecho sin cobertura tuvo más tratamientos químicos que el otro, por eso se los marco ahí para que lo vean rápidamente y lo puedan visualizar.
¿Más biomasa? Sí. Como dice el remedio, ¿produjo más biomasa? Sí, produjo más biomasa, disminuyó la pérdida de carbono, mejoró la condición física, todas las propiedades que vimos se dieron también en la zona nuestra, mejoró la infiltración, los rendimientos no fueron afectados, aún en un año muy seco, ahí son rendimientos de entre 1.500 y 2.000 kilos, llovieron 150 milímetros, pero lo más importante fue qué le pasó a nuestra regional. Todos nosotros discutíamos eso, como le digo, nosotros no queríamos hacer cultivo de cobertura, nos parecía una pérdida de tiempo. Esa foto es del mes de octubre, estamos ahí viendo la parte que no tenía cobertura, que está quemada, eso se quemó a fin de septiembre, como vieron. Y como observan, todos mis compañeros estaban tirados de cabeza viendo qué pasaba con las raíces, qué pasaba con el suelo. ¿Sí? Esa es la avena. Entonces todos, mirá qué raíces, qué microporo, qué macroporo. Cosa que no pasaba en la situación anterior, que era una planchada impresionante, suelo totalmente muerto, cero biología. Entonces, de repente algo que nosotros no queríamos hacer terminó siendo el centro de nuestra recorrida. Esto es la vicia. Nunca, ninguno de las regionales, somos 25, había hecho un cultivo de vicia, no sabíamos ni qué era la vicia. Entonces, que mirá las raíces, que la acumulación de nitrógeno. Realmente terminamos todos tremendamente convencidos de la situación de la cobertura o de hacer cultivo de cobertura. Tanto así que cuando hicimos la UPA, esa es la reunión, la UPA es una reunión que la realiza la regional a fin de noviembre, es un productor en acción. Es un lugar donde nosotros tenemos ensayos, que es el lugar donde les mostré anteriormente, y está sobre la ruta 226, camino a Mar del Plata. Pasa un montón de gente por adelante, teníamos centeno, en la zona sudeste no se sembran jamás centeno, y todo el mundo nos preguntaba qué era eso, por lo tanto cuando hicimos la UPA se llenó de gente, todos vinieron a ver los cultivos de cobertura, terminamos discutiendo esta situación. Ahora, bueno, ahí les estoy mostrando cuando sembramos, porque también me pasa, yo por mi trabajo voy a campos en Córdoba, voy a campos en Salta, y me llama la atención que la gente en esas zonas le tiene miedo a sembrar con mucha cobertura. Nosotros siempre sembramos con mucha cobertura y ahí sembramos con el cultivo verde, y sin embargo pudimos sembrar perfectamente bien y no hubo ningún problema, se les mostraba para que se saquen algunos miedos. También, digamos, hay otro efecto que es sobre el control de malezas. Tampoco voy a hablar de este cuadro, búsquenlo en el trabajo, pero sí claramente donde teníamos cobertura fue mejor. Y un día me pasó que venía por la ruta llegando al campo y como ven ahí hay un árbol. Y de un lado del árbol hay mugre y del otro lado del árbol no hay mugre. Eso era en abril. O sea, ya el cultivo de cobertura lo habíamos quemado, habíamos sembrado el cultivo posterior, habíamos hecho montones de cosas. Y sin embargo, el efecto se seguía viendo mucho más allá de la situación puntual del momento en el que se hizo el cultivo de cobertura. O sea, el efecto, y hoy se sigue viendo también cómo mejoró el suelo de una zona contra la otra. Entonces, le dije a los muchachos de la regional, che, nos juntamos de vuelta fuera de programa, y se vinieron todos. O sea, el mes de abril, para ver qué pasaba con el cultivo de cobertura que ninguno quería hacer hace un año. Como ven, en algunas reuniones estábamos con remera, en ese estamos todos de buzo y campera, muriéndonos de frío. Y encontramos estas cosas. Encontramos, parece re loco, ¿no? Pero ahí ven la raya. De un lado está, digamos, yo quiero que lo vean porque es bien gráfico, ¿no? O sea, yo les puedo mostrar montones de gráficos, les puedo mostrar evoluciones de materia seca, lo que sea. Esa foto es más gráfica que nada. 4 tratamientos de herbicida, no mató la rama negra, podemos haberlos hecho mal o bien, pero del otro lado no hicimos nada y la controlamos. Fíjense, ahí está el arbolito que se veía en la foto anterior, visto del otro lado. Y se ve que el sembrador o el fumigador usó el arbolito de guía y de un lado hizo una cosa y de un lado hizo otra. Entonces la verdad que se ve clarito cómo es el efecto. Pero, bueno, ahí, como ven, está arriba las hojas sin cultivo de cobertura, hay algo más de malezas, abajo las hojas sobre centeno, y ven que sobre un cuadrante hay mucha más rama negra, sobre el otro hay menos rama negra, y sobre los otros 2 cuadrantes no hay nada de rama negra, ¿sí? Uno, donde hay más rama negra, es la quemada a fin de octubre, donde hay menos rama negra, la quemada a fin de septiembre. Es bien gráfico, o sea, el efecto
el cultivo suprimió, etcétera, etcétera. Entonces vimos todo esto y lo que nos pasó fue eso, que terminamos convencidos de esto. La siembra directa no es sembrar directamente y pasar la sembradora como muchos hicimos durante toda la vida. Es, no, porque yo hago siembra directa. ¿Y qué sembrar? Soja, sobre soja, sobre soja, sobre soja, sobre soja. No, eso no es siembra directa. Siembra directa es un sistema que incluye montones de otras cosas, entre ellas la cobertura. O sea, si queremos hacer siembra directa, tenemos que tener el suelo cubierto. Tenemos que hacer otro montón de cosas, fertilizar, controlar las plagas, etcétera, etcétera. Pero esta la tenemos que hacer. No hay forma de hacer siembra directa sin cubrir el suelo. Si queremos cubrir el suelo, tenemos dos opciones. La que hicimos toda la vida, que era rotar como correspondía, y que lamentablemente por la situación económica hay algunos cultivos que no los podemos sembrar. Y si no, nos queda la otra opción de que si queremos hacer soja sobre soja, tenemos que hacer cultivo de cobertura. O sea, no es que hago soja sobre soja y es gratis. Tiene un costo, y si lo queremos hacer de esa manera, el costo lo tiene que pagar la soja, o de alguna manera lo tenemos que poner en el sistema. No podemos evitar salir, digamos, de... Si salimos de la rotación, tenemos que cubrir el suelo de alguna manera. No podemos no hacerlo. Así que bueno, espero que les haya quedado claro. Este es mi grupo regional, que están entrando en este momento, porque son algunos de River y festejaron anoche. Algunos somos de Boca. Panadero. Y bueno, ese es el grupo regional, y es el grupo que apoya todas estas movidas. Y si no, les queda la opción 2, que es esta. Mi vecino hace zanahoria en un lote con pendiente. Si ven a la izquierda abajo de la foto, hay una rastra de disco esperando que se termine de quemar todo. A este señor le acaban de llover 120 milímetros en la última semana y el lote lo está juntando contra el alambrado. Entonces yo les recomiendo que volvamos a alguna de estas dos situaciones. Bueno, muchas gracias. Hola. Buen día, bienvenido. Mi nombre es Juan Pablo Ruggeri, pertenezco a la Regional de Brasil San Luis. Voy a presentar a Nicolás Río Centeno, un compañero y gran referente de nuestra regional. Él va a hablar sobre agricultura en San Luis y va a dar datos concretos para un ambiente limitado. Se recibió en la UBA, realizó pasantías laborales desde Santa Fe hasta Tierra del Fuego, Australia y Nueva Zelanda. Tomó su primer trabajo laboral en Deró, provincia de Buenos Aires, y pasó 4 años haciendo agricultura en Vicuña Maquena, donde nacieron sus 4 hijas. Sus 2 hijas, perdón. Y hace 11 años los tenemos. Reconocidas dos, ¿no? Y hace 11 años los tenemos en San Luis. Nicolás. Gracias, Juan. No, reconocidas dos nomás. ¿Estoy bien acá? Bueno, veo que son casi todos amigos y conocidos, así que va a estar lindo. La última vez que estuve en el Congreso me habían dado 1 hora y me quedó corto, ahora tengo 15 minutos, vamos a ver cómo me va. No, voy a hablar muy simplemente, muchos ya conocen el campo y la zona donde trabajamos. Al final de la charlita vamos a tener, si andamos bien, unos minutos para preguntas. Lo que me sugirió Pilu Giraudo es hablar un poco de nuestra zona de producción, que es una zona estamos cerca de la frontera donde se puede hacer agricultura y de donde no. Estamos, como ven ahí, en el kilómetro 742 de la Ruta Nacional número 7, bien en el centro de la provincia de San Luis. A 550 kilómetros de Rosario, que es un temazo para nosotros, en nuestro margen bruto, con limitaciones ambientales que ahora vamos a comentar un poquito, bastante limitantes, y además de ser limitantes, inestables. O sea, las dos cosas, más que nada lluvias y otras cosas, poco y muy variable. Y ahora menos, pero cuando yo llegué a esa zona hace 11 años, había mucha falta de información zonal. Como nota de color, en un campo que ahora por rentabilidad lo tuvimos que dejar de producir, pero se hizo agricultura 12, 14 años,
según Héctor Baigorri, que fue un par de veces al campo, era la soja más al oeste de todo el país, digamos, como para marcar en qué zona estábamos tratando de hacer agricultura. Entonces, cuando la empresa donde yo trabajo se radicó en la provincia hace 17, 18 años, por supuesto supuso que los rindes iban a ser bajos y muy inestables, entonces desde el primer momento deciden invertir en riego. Y ahora, ya con un trayecto recorrido, pudimos confirmar que, bueno, no era muy loco, pero lo pudimos cuantificar, que tenían razón. En secano tenemos este coeficiente de variación en rendimiento y gracias al riego los rindes son más estables. Y en soja lo mismo. En secano, después de un montón de años de hacer agricultura, pasamos de 40% de coeficiente de variación a 25% en riego. Históricamente, más margen bruto también en esta situación, o sea, más rendimiento y más margen bruto. Después le voy a mostrar los últimos años el margen bruto es peor. Pero sí estamos viendo que el margen bruto en riego, si bien es más alto en promedio, también es más inestable, porque los rindes de diferencia son altos. Entonces cualquier modificación en los rendimientos generan variaciones bastante bruscas de margen bruto. Estos son rindes históricos. En secano estamos teniendo estos rendimientos. En riego esto, como promedio siempre, ¿no? Promedio histórico, casi el doble. Y en soja de 2.400 a 3.500 kilos, un 50% más. Esto también es dato conocido, pero lo pudimos cuantificar bien, que el maíz es una especie que responde más que la soja al riego. Estos son margen brutos reales obtenidos sin poner el alquiler en el margen bruto. Si bien, por ejemplo, maíz riego y maíz secano, en general siempre el maíz riego estuvo por arriba en margen bruto. El maíz riego, para que sepan los que no conocen, es un riego que jamás, nunca abastece la necesidad total de la demanda hídrica de los cultivos. Está dimensionado como para, en ciertos momentos críticos, dar una ayuda, pero siempre tenemos estrés hídrico en algún momento del ciclo. Y fue esta última campaña con muy buen rendimiento, por encima del promedio histórico y margen bruto negativo. Y esto es lo que estamos presupuestando para la campaña nueva, perder plata. Y en soja un poco lo mismo. La soja bajo riego siempre un poquito más de margen. Y se cruzan, sí, en los últimos años, soja secano en amarillo, con márgenes brutos superiores a la soja bajo riego. Así que complicadito, como todos saben, la campaña que se inicia ahora. Y después pudimos juntar datos variados, viendo niño, niña y neutro. Estos son datos reales. Estamos viendo que en maíz se nos marca bastante bien el fenómeno ENSO en los rendimientos. En soja todavía no, son pocos datos propios, pero pocos. Y después, para tratar de darle más valor a la producción, y históricamente probamos un montón de cosas, como ven ahí. Dice que de los errores aprende, así que nosotros somos casi sabios, porque hemos tenido fracasos a lo loco. Cultivos de invierno hemos probado arveja, garbanzo, colza, trigo candial, centeno cosecha. Todo con resultado no satisfactorio, salvo colza, que este año por quinto año consecutivo estamos haciendo y nos está yendo bastante bien. Si no, en el campo en invierno no se hace nada. Y cultivos de verano también hemos probado de todo, como ven ahí. Mucho para semillero, antes de que la paloma, más que nada con estas dos cosas, hiciera inviable esa producción. Hace 3 años que estamos haciendo algo de maíz dulce para lata, para supermercado. Pero hemos probado un poco de todo sin mucho éxito. Algodón hicimos 3 años, bastante bien nos iba productivamente. El tema fue problemas comerciales, de cobro, bueno. También en esos 3 años eran obviamente los algodones más australes de todo el continente, ¿no? Y esto estamos haciendo ya desde hace 2 años y este año posiblemente lo hagamos de vuelta. Con la chacra, hemos formado una chacra de Aprecida ahí en San Luis, entre 8 productores. Y estamos haciendo apareado, como ven acá, sorgo contra maíz. La hipótesis que estamos trabajando, que queremos ver si se comprueba o si no es cierta, es que en los lotes de secano de mala calidad,
el sorgo tendría que ser competitivo en margen bruto con el maíz. Es una hipótesis, estamos haciendo todas las pruebas que se necesitan para ver si es cierto o no. Porque el maíz tiene mucha variación en rendimiento y es un cultivo más caro que el sorgo. Y el sorgo, bueno, se conoce que es más tolerante a sequía, estrés y demás. Estamos viendo si esa hipótesis se confirma. Estos son datos reales de este último año. Hicimos, como esa parcela que vieron recién, hicimos 19. Y bueno, este es uno de los cuadros finales. Este cuadro se leería que si el lote de secano no va a llegar a 5.000 kilos, convendría sembrar sorgo. Esa sería la lectura del cuadrito. Pero los datos de este año, y bueno, suponemos que vamos a juntar más, pero muchos autores coinciden en que algo así tendría que ser. O sea, a partir de cuando el lote es muy, muy malo y el maíz tiene una expectativa de rendimiento bajo, convendría sembrar sorgo. Eso es lo que estamos trabajando. Después otro tema, el tema heladas. Tenemos muchas por año, con fechas bastante extremas. Esta del 22 de diciembre fue esta última campaña, 14-15. Lo que hicimos en la regional, más que nada, es empezar a cuantificarlo y armar estadísticas y todo, cosa de que podamos armar un plan de siembra con datos conocidos. Por ejemplo, armamos cuadros como estos, con distintos grupos de madurez en soja y fecha de siembra, y vemos cuáles son los riesgos de tener heladas antes de madurez fisiológica. En maíz también. Con los maíces tardíos tenemos que tener mucho cuidado. Estas son las curvas reales nuestras históricas. De última helada. Fíjense que en noviembre, en el 60% de los años, tenemos heladas en noviembre, y estas son las heladas de otoño. Por ejemplo, tenemos 90 días menos de ventana de siembra que Pergamino, como para tener una referencia. Erosión eólica, otro temazo. Ahí viene un alambrado de 7 hilos, todo tapado de voladuras históricas. Cultivo de cobertura, como Martín está probando en Mar del Plata, nosotros estamos probando, es una de las líneas experimentales en la chacra. Hasta ahora estamos viendo que tenemos ese costo, digamos, en consumo de agua, más el costo directo del cultivo, pero con datos interesantes. Este es un maíz picado. Siempre hacemos este tipo de chanchos, digamos, como para medir diferencias entre esto y esto. Y en resumen, lo que tratamos de hacer en la regional y en la empresa es no hacer nada porque sí. Siempre tener un argumento, tener datos que sustenten todo lo que hacemos. Y si no lo tenemos, tratamos de buscarlo. En general ese es el tema, no hacer nada porque sí y para todo tener una explicación y un sustento. Como me gusta que por ahí los que vienen a los talleres se vayan con algún dato sólido que les interese, lo que estamos haciendo en riego es una rotación maíz-soja. Si esta soja tuvo mucho granizo, cultivo cobertura, si no, no. Cuando el maíz se pica para silo, porque tenemos ganadería y feedlot, sí o sí lo cubrimos con algo, como política de la empresa, y ahí hacemos o cultivo de cobertura, como vimos en la foto recién, o las colzas esas que les dije que estamos probando. Y en secano tenemos campos donde hay ganadería y campos donde es agrícola puro. Donde es agrícola puro hacemos maíz-soja. Hacer más soja lo hemos probado y tiene consecuencias ambientales negativas de erosión, así que no lo hacemos nunca más. Si esta soja rinde muy poco por sequía o granizo, menos de 1.200, 1.300 kilos, hacemos cultivo de cobertura, si no, no. Y donde convivimos con alfalfa, bueno, hay lotes ganaderos puros que no rotan, y los lotes que rotan estamos haciendo alfalfa. Tenemos una cabaña en este campo, una cabaña. Hacemos alfalfa para pastoreo de los animales de cabaña. Matamos la alfalfa fin de febrero, principio de marzo, cultivo de cobertura sí o sí, porque si no eso se nos vuela sí o sí también. Después hacemos maíz-soja X años, por ahí 15 años haciendo maíz-soja, más o menos, no es fijo eso. El último maíz lo picamos y volvemos a sembrar alfalfa. Y después, bueno, puse 3 o 4 gráficos nomás porque no hay tiempo, pero lo que vimos es fecha de siembra y rendimientos de maíz en secano. En lotes buenos vemos que los maíces tempranos y los tardíos históricamente en promedio están más o menos igual. Por ahí en los lotes de peor calidad hay ventaja a favor de los tardíos.
En 2 de cada 3 años el tardío nos están dando mejor que el temprano, con un promedio histórico de casi 4 quintales a favor del tardío. Y eso nos permite hacer este tipo de estadísticas y de cosas. Ahora, a fin de agosto, vamos a tener una reunión con el gerente a ver qué es lo que quiere hacer, porque acá hay distintas estrategias de temprano y tardío, como ven acá, hacer mitad y mitad, todo temprano, todo tardío, qué rinde se puede esperar y cuál es la estabilidad del resultado productivo final. Para hacerlo sencillo, si queremos hacer todo tardío, tenemos el máximo promedio, como ven acá, pero un poquito más inestable, por ejemplo, que si hiciéramos mitad y mitad. Eso ya es una estrategia o una decisión empresarial. Esta última campaña hicimos esto, 1/3 temprano, 2/3 tardío, apuntando a esto. Para la campaña nueva todavía no lo hemos decidido. Soja secano fue otra gran sorpresa. Estos son todos datos reales. Acá hay un montón de años. Vemos que cuanto más temprano sembramos, mejor nos va. Y hasta ahora no nos animamos a sembrar en septiembre, pero no sé si el año que viene, que nadie en la provincia, Juan, nadie en la provincia siembra en septiembre y muy pocos en octubre. Todo el mundo siembra acá y bueno, hasta ahora nos va, cuanto más temprano mejor. Acá están las heladas, está todo incluido. Bueno, esto lo paso por falta de tiempo. Y otro tema que estamos viendo en los últimos años es golpe térmico, que nos pega muchísimo en rendimiento. El congreso del año pasado acá en Rosario hubo muchas charlas relativas a este tema y hemos llegado a tener 20 días con más de 35 grados en la campaña y se marcan unas curvas, fíjense estos, los puntos rojos, bastante sólidas con cuántos días tenemos de mucho calor en verano y cuál es el rendimiento final. Cosa de poder explicar un poquito cuando termina la cosecha qué fue lo que pasó y por qué. Así que bueno, es un poco todo. Ariel, si tenemos un poquito de tiempo de preguntas con Martín, le contestamos. Me pregunta Fabián qué densidad estamos usando en maíces. Estamos haciendo ya algo de variable, no mucho, estamos probando y haciendo ensayos para ver si conviene o no económicamente, digamos, el tema del variable. Cuando hacemos variable vamos de 30, déjame hacer memoria, de 30 a 58.000, digamos, siempre hablando de secano, ¿no? Y los lotes que estamos trabajando todavía en forma fija, creo que en los lotes malos estamos usando 40.000 semillas y en los lotes buenos 52.000, algo así. Estamos haciendo varios ensayos de densidad en riego y en secano. Y en riego usamos en los lotes malos 62.000, 65.000 y en los lotes buenos 72.000, 73.000. Para 85 y 100 quintales, ponele. Con Pioneer y con otra gente estamos haciendo bastante ensayos de respuesta a densidad. Sí, siembra con sembradora, sí. Ellos también. Yo probé siembras con avión sobre maíces, de raigrás y de avena, pero queda muy desparejo. En realidad lo que pasa que en el sudeste, en el caso de sembrar sobre un maíz que te venga sobre una soja, nosotros cosechamos el maíz muy tarde, todavía tiene mucha hoja. Y nos pasa que primero probamos con raigrás, la semilla era muy liviana y quedaba en las hojas. Después probamos con avena, a ver si era más pesada la semilla y podíamos mejorar esa situación. Pero también quedó desparejo, o sea, hasta que no nos caen todas las hojas del maíz, y eso termina siendo casi en mayo, y recién ahí arranca el cultivo, ya es medio tarde para acumular biomasa, y tenés que esperarlo mucho después para que encañe, y empezás a penalizar el cultivo posterior porque consume mucha agua. No sé si estoy clarito. ¿No hay datos? No, siembra aérea nosotros no hemos hecho, pero gracias al intercambio con otros colegas del país, en general he escuchado que se prefiere la siembra con máquina. Nico, hablaste de palomas y después de sorgo, digamos.
Paloma, podría escribir un libro de paloma. No, llegamos a hacer 2.000 hectáreas de semilla de girasol para semillero. Y cada vez menos, y hace ya 2 o 3 años que cero. O sea, la paloma nos hizo un desastre. El último año que hicimos girasol, habíamos contratado 55 motos con escape libre que andaban dando vuelta por el lote. No, un desastre. Girasol lo hemos discontinuado, incluso hacíamos girasol comercial, como hacemos alfalfa en un campo, era el antecesor ideal, no se pudo hacer más, y bueno, ahí estamos, ahora estamos con el silo de maíz como antecesor, pero digamos la tenemos que buscar un poquito. Y con el sorgo estamos haciendo sorgos de alto tanino, sorgo de alto tanino sí o sí, y hay algo de daño de paloma, hay algo de daño. La paloma... Yo creo que lo consume como último recurso y cuando empieza a haber cosecha en la zona y se van a los rastrojos a comer y medio que me dejan un poquito tranquilo el sorgo. Pero un 10% de daño estamos teniendo en sorgos de alto tanino. Te voy a agregar un dato. Nosotros también tenemos, la empresa tiene un campo cerca de la zona donde está Nicolás. Hicimos confitero también. O sea, probamos todo tipo de girasoles, etcétera. Y el confitero supuestamente porque el grano es grande no se lo come. Pasa que se da cuenta la paloma que el grano es grande cuando está en el piso, después que lo tiró. Entonces teníamos un lote de confitero enfrente del escritorio. Y veías las palomas tirando porque le dan con el hombrito y tiran el grano al piso. Cuando llegan al piso se dan cuenta que no lo pueden tragar. Pero del piso no lo puedes cosechar. Entonces tampoco fue solución y en la misma zona que Nicolás eliminamos el girasol. En girasol y llegamos a tener 80% de daño. No, un desastre. 80% de daño aplicando 2 o 3 repelentes, adelantando la cosecha con desecantes y con el tema de las motos o tractores con sirenas teníamos. O sea, por un lado todo ese costo que eran como $300 por hectárea en medidas para pararla un poquito y por otro lado el desastre en producción. Como dato extremo te digo 80%, pero 45% de promedio, una cosa así. Pasamos de promedios de girasol de 1.800, 2.000 kilos a 1.200, 1.300 kilos. Lo cual hizo que perdiéramos plata con el girasol, aplicando el repelente, aplicábamos gramoxone para adelantar la cosecha, montones de cosas y no lográbamos resolverlo. Me había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo mostraste, Martín, que estaban presupuestando una pérdida en el maíz de $300? Perdón, Nicolás. Una pérdida de $300 para este año. Imagino que debe ser porque necesitan el grano. No. ¿Por qué no con otra gramínea entonces? ¿Con otra gramínea de verano? Sí. ¿Cómo cuál? Un sorgo doble propósito para dejar la cobertura y perder $60. Sí, el tema nuestro es complicado. Lo que pasa con el riego, porque en secano estamos saliendo con margen bruto positivo en promedio. Maíz casi hecho, tenemos 51 quintales de rinde en diferencia, campaña nueva. No sabemos si lo vamos a lograr, si no tendremos una leve pérdida. Y soja sí nos da $120, algo así positivo. Eso en secano. Y en riego nos da todo negativo. Lo que pasa con el riego es que tenemos muchos costos fijos. Lo ideal sería decir, bueno, hago todo secano este año y el año que viene veo, pero tenemos 20 personas de gente, amortizaciones de los equipos, reparaciones, a la provincia se le paga para que nos deje regar. Tenemos un montón de costos fijos. Hicimos 5 meses, estuvimos haciendo cuentas y lo menos peor es seguir haciendo una campaña más, lo que estamos haciendo. Pero no le encontramos alternativa productiva. Y la ganadería nos come muy poco de nuestra producción. Tenemos una cabaña que no nos lleva nada, de nuestra producción no nos lleva nada, y tenemos un feedlot, sí, bastante grande, que se lleva el 30% de nuestra producción de grano. Le picamos 2 lotes por año, pero, o sea, tenemos 70 lotes. Hasta ahora no le encontramos mejor alternativa. Y hace poco tuvimos con una gente que siembra 10 veces más que nosotros, viendo la lista de cultivos de verano alternativos, y nos dijo, sigan buscando, pero nosotros no hemos encontrado que se pueda hacer algo mejor que soja y maíz, lamentablemente. Son nichos chicos, se saturan muy, muy fácilmente, problemas comerciales.
Bien, me preguntan costos de riego y cuánto regamos y demás. Nuestro costo campaña presupuesto ahora nueva, $1,16 el milímetro. Históricamente estuvimos cerca de 90 centavos más o menos. O sea, un poquito más caro el tema del precio del commodity, como todos saben cómo está. Así que $1,16, el 75% de eso es costo fijo, amortizaciones, personal, costo energético fijo y roturas y un montón de cosas, y el 25% solamente es el kilowatt, el variable. Así que cualquier ahorro en milímetros es relativo, porque si fuera mago y bajo un 20% el milímetro regado, solamente estoy trabajando sobre el 25% del costo. No para despilfarrar, pero digamos ese es un dato de la realidad. Y estamos regando 370 milímetros el maíz y 220 más o menos la soja. Como nuestro sistema es limitado en riego, siempre es la sábana corta. Por ahí tenemos los dos lotes, regamos 2 o 3 lotes con un solo equipo. Por ahí tenemos los 2 lotes con estrés hídrico y yo tengo que decidir a quién lo atiendo y a quién lo desatiendo. Entonces, por análisis de dato histórico, más o menos vemos que ahí estaría el óptimo económico. Como el maíz responde más que la soja, más o menos conviene castigar un poquito más a la soja, por ahí da lástima verla, y atender un poquito más el maíz. Así que más o menos estamos partiendo 370, 220 el riego, que es la capacidad anual operativa de los equipos. 550 milímetros por año.